tenemos en la visita de un especializado en tratamiento de niños y adolescentes con TEA, comunicador y docente, Matías Cadaveira. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenos días. ¿Qué te llevó a especializarte justamente en el autismo? Viajo históricamente, 14 años, 30 años atrás, vi una película que mostraba todo mal, digamos, todo lo que no hay que mostrar del autismo, que es plantar la idea de la falsa esperanza de la curación, ¿no? Como haces tratamiento, haces que el chico se rehabilite y a partir de la rehabilitación se va a poder reinsertar socialmente. O sea que aprendí mal, pero yo a partir de esa película dije, quiero estudiar psicología, me quiero dedicar a curar el autismo. Y ahora, bueno, sé que no se cura ninguna condición, que el autismo no es una enfermedad, que lo que hay que cambiar son los chips mentales que nos atrasan y obstaculizan el pleno desarrollo o inserción de cualquier persona que tenga una minoría o una diferencia en su desarrollo. Y me enseñó a vivir mejor, conocer personas autistas. Claro. ¿Cuánto cambia entender eso, perdón, Coco, de que no es una, o sea, que no tiene una cura, sino aprender a vivir como se es, con las herramientas necesarias? ¿Cuánto cambia para la persona, para la familia, para la sociedad? Hay el 15% de las personas en el mundo entero tienen algún tipo de discapacidad. Dentro de ese 15%, el 74% tiene una discapacidad invisible. O sea que, por lo general, muchas personas autistas o familias que tienen hijos neurodivergentes reciben un diagnóstico tardío. Así que muchas veces la culpa con la que las familias tramitan la crianza o el nacimiento o el diagnóstico es realmente muy angustiante, sobre todo cuando te das cuenta que hay profesionales que no se actualizaron y te preguntan en la primera sesión, contame, ¿tu hijo fue deseado? Y ahí empieza como ya, claro, digamos, ya si sos familia, ya algo de culpa interna ya sentís, no hace falta que venga el otro a imponerte más. Pero bueno, la falta de políticas públicas, la falta de entender que los padres son los grandes acompañantes en el desarrollo de sus hijos y que hay que capacitarlos y fortalecerlos a ellos sobre todo, como así también a los docentes, a los hermanos y a la comunidad que convive con la persona autista, independientemente en el año de vida en la que recibió el diagnóstico, ¿no? Que eso puede variar desde el año de vida hasta 84, que fue el adulto más grande que Pero ¿cómo es ese primer diagnóstico? ¿Cuál es el primer síntoma, la primera percepción de una persona para sospechar de que su hijo o una persona cercana puede tener autismo? Te puedo responder esa pregunta de la forma más fácil, entendiendo el diagnóstico temprano, que son los primeros años de vida y que uno va comparando con los otros gurises, ¿está bien? Sí. Gurises del jardín de infantes o del jardín inicial, digamos, y uno espera lo sociocomunicativo como una pauta diferencial. El contacto visual poco consistente, la falta de desarrollo del lenguaje verbal o la falta de comunicación en lo lúdico, ¿no? En los juegos compartidos, donde parecería ser que hay más dificultades en la interacción, mal interpretado muchas veces, entendiendo que a tal gurí no le gusta interactuar, y en verdad es que le están faltando habilidades porque los adultos que acompañamos pretendemos que todos aprendan lo mismo de la misma forma. Sí, sí. Aceptamos no somos todos iguales, porque ese es un dicho muy... no, pero no todos somos iguales, dentro de una normalidad. Cada uno a su tiempo, Claro, ¿no? pero cuando realmente te encontrás con algo que es distinto, diferente, ahí te hace ruido. Te hace ruido porque uno como adulto no está capacitado en enseñar, o sea, ser lo suficientemente flexible para cambiar el speech y decir, a este grupo tengo que enseñarle de una forma diferente. Claro. Tampoco tienen herramientas los docentes, ¿no? La gran mayoría de Ni los los casos. padres, ni los psicólogos. Nadie tiene herramientas hasta que te empezás a capacitar. Matías, ahora estamos hablando de cómo un padre o un adulto puede detectarlo en alguien, un niño o un adolescente, pero en uno mismo, ¿cómo Están más complicadas las mujeres adultas en ese sentido, porque por lo general el autismo siempre fue catalogado o visto que afectaba a los varones. Y se creía que las mujeres no podían tener autismo. Hoy en día lo que se empieza a ver es que muchos adultos empiezan a camuflar sintomatología no normal, ¿no? Esas conductas que nos hacen distintos, peculiares, neurodivergentes, empezamos como a... Mucho pasa con la colectividad LGBT también, ¿no? Como por ejemplo si nosotros tres fuéramos gays muy amanerados y tratás de disimular un poco como... Hay una cierta escuela
del vendernos normales, como que supuestamente Claro. te van a aceptar más. Sí, sí, sí. Entonces, muchas personas que tienen una discapacidad también hacen un trabajo de un esfuerzo terrible con tal de camuflarlo. Pero muchos adultos tienen otros diagnósticos, ¿no? Entonces están mal diagnosticados, mal medicados y su calidad de vida empeora mucho. Y recibir un diagnóstico de autismo en la adultez es, Mirá por dónde era. yo Entender. sabía Claro. que no estaba Claro. afectado, ¿entendés? Claro. Como... Matías, hoy nos preguntabas, ¿no? Hace un ratito, ¿cuántos millones somos en Uruguay? Yo te dije poco más de 3 millones y dijiste cerca de 500.000 son autistas, pero no todos lo saben. Claro, no todos lo saben y el día de mañana, o sea, el incremento es radical. Hoy en día hablamos de una persona de cada 36 que tiene autismo, pero cuando yo empecé a trabajar y a estudiar era 1 cada 200. Entonces el incremento... Pero ¿y cada- por qué? ¿Por qué cambia tanto y por qué se ha incrementado tanto? Ahí iría ahí a pelear, porque la cantidad de plata que se invierte en investigar y que todavía no se sabe, por eso se habla de multicausalidad, Ujú. pero sí entendiendo que si entendemos a la discapacidad como los obstáculos y barreras de los entornos y no tanto de la propia persona, entendemos que el autismo o la discapacidad no está en la mente o en el cuerpo de una persona, sino en las imposibilidades que el entorno poco amigable le ofrece o no le ofrece para desplegar su ser, digamos, o todo su potencial. La realidad es que el autismo se puede diagnosticar a lo largo de la vida. Cuanto más temprano tengas un diagnóstico, mejor va a ser tu pronóstico Claro. de vida porque vas a poder brindar apoyos en donde vos crees que tenés, o vos o tu entorno creen que tenés más desafíos, pero el paradigma actual es pararnos en las fortalezas y dejar de ver la falta, el déficit, la carencia, para partir de algo salutífero, ¿no? Y algo que realmente me posicione con lo rico y con lo mucho que tengo para poder brindarle a la sociedad también. Hablo desde casos cercanos, ¿no? Pero que decís, bueno, tienen dificultades para un montón de cosas, pero tienen unos talentos y unas habilidades Claro. para otras cosas. Qué maravilloso que decís, bueno, ¿por qué nos quedamos solo en esto y no potenciamos desde lo educativo de todo a esto otro, ¿no? Que también es un desafío, porque un niño muy inteligente en una clase también a la maestra ¿no? la reta muchísimo. Bueno, las altas habilidades intelectuales están consideradas una neurodivergencia. Así que por lo general chicos que se aburren son más hiperactivos. Cuando hablamos de neurodivergencia hablamos de neurotípicos, sería como los mal llamados normales. Pongámosle que nosotros Bien. somos neurotípicos. Nuestros padres no deberían haberse preocupado por nuestro desarrollo. No deben haber aparecido conductas que te han querido llevar a la fonoaudióloga, a la psicomotricista, a la psicóloga. Y la neurodivergencia incluye los trastornos del espectro autista, el TDAH, déficit de atención con hiperactividad, las altas capacidades intelectuales, la dislexia. Todas estas formas cerebrales de estar en el mundo y de aprender o sentir de una forma un poco distinta y no tan estereotipada, pero que también podríamos hablar del mito de la normalidad, ¿no? Como que tampoco... ¿Vas a dar una conferencia, una charla? Una Contanos un conferencia poco unipersonal donde la propuesta es, en principio, si alguna vez se preguntaron si podían ser autistas, ustedes, sus hijos, algún familiar, y empezar a adentrarnos en ese mundo rompiendo sobre todo mitos, que es donde vamos a arrancar en principio, como fue hace un ratito con el tema de autismo-enfermedad, autismo-condición, desde un lugar gracioso, divertido, y bastante... Bueno, estudié muchos años teatro, así que voy a unir un poco las dos cosas y en el mismo escenario poder mostrar cómo hacer o cuáles podrían llegar a ser algunas vías posibles de interacción, ya sea desde la comunicación, desde la literalidad. Herramientas para tratar con un chico autista. Persona, vamos a ponerle, porque no es solamente para niños, Ujú. y si bien el padre que a partir del diagnóstico de su hijo dice... Creo que yo también puedo estar dentro del espectro. Claro. Te diagnostico en el teatro. Y está destinado para todo el mundo, ¿no? La presentación que vas a hacer, ¿no? Lo recomendás para todos. Para todo el mundo, edades, sobre todo todos. para educadores. Si tenés un estudiante con autismo, un hijo con autismo, o vos mismo creés que podés tener autismo, la idea es venir a divertirte, a aprender y a llorar tal vez un rato. ¿En qué lugar crees que estamos parados como sociedad con respecto a este tema? ¿Se ha avanzado, no se ha avanzado? ¿Dónde estamos? Creo que se avanzó mucho, sobre todo la visibilidad que hoy en tiene el autismo. No estoy viendo ahí como que nos convoquen en un programa que hablemos de autismo en todos lados, que yo hablé de autismo hace un ratito antes de salir al aire y que vos me menciones
o que vos me menciones si tienen algún conocido que tiene algún hijo. Hoy en día el autismo está en todos lados. Antes era, esos chiquitos que no hablan, no. Muchas veces no tienen lenguaje, otras veces sí, otras veces el lenguaje es exquisito u otras veces hay otras formas de comunicación. La idea es, si entendés y te adentras en el mundo del autismo de alguna otra neurodivergencia, implica que cualquiera de nosotros tenga que ganar flexibilidad cognitiva y aprender nuevas formas de enseñar, de estar, de no discriminar o incluir. Así que estamos un poco mejor, pero cuando te enterás situaciones institucionales que dejan por fuera a un montón de estudiantes, ahí decís, Nos falta. nos falta. Entonces, cada vez estamos mejor, pero cada vez hay más autistas, así que empezamos a empeorar de nuevo. Claro. Y ahí estamos en esa rueda. Estamos mejor, pero seguimos lejos. Ahí está. Matías, ¿qué día es la El presentación? 20 de noviembre, ¿no? 20 El 20 de noviembre, 20:30, Teatro Estela. Perfecto. Muchas gracias. A Buenas ustedes. noches. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos.